Amén. Bueno, lo que voy a compartir hoy, más que todo, es una segunda parte, una continuación de lo que compartí el mes pasado. ¿Alguien se acuerda de lo que me compartí el mes pasado? No, ¿verdad? No me acuerdo yo. No, bueno, ya está arreglado. Hola, hola. Hola, ahora sí, ¿no? Pues sí, es, digamos, una continuación de lo que hablé la última vez, ¿no? En Hollywood, cuando no saben qué sacar, sacan una segunda parte de algo, ¿sabes? Pero no, este no es el caso. Voy a repasar un poco de lo que vimos, ¿no? Por los que no lo escucharon, ¿no? Hablé de la identidad, ¿no? Sabemos perfectamente ya qué es la identidad, ¿no? Que la identidad son esos rasgos, esas características nuestras que nos hacen únicos, que nos hacen y que nos identifica, que nos distingue de los demás. Y que dije, a ti cuando te pregunta quién eres, ¿qué es lo primero que dices? Pues yo lo primero que digo es yo soy Harold, ¿no? Yo soy David, yo soy Ana, yo soy Samuel. Claro, porque el nombre, digamos que ya nuestro nombre va asociado a lo que somos, queramos o no, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pienso en Samuel y si pienso en Samuel no pienso en la palabra Samuel, sino que pienso en algo de lo que es él, ¿no? Que es un tío alto, guapo e inteligente. O si pienso en Luis, pienso también que es un tío alto, guapo, inteligente, lo que pasa es que no sabe jugar al baloncesto, pero... No. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando vosotros pensáis en vuestros hermanos, pues pensáis digamos, en una característica de él, ¿no? De modo que nuestro nombre va asociado a lo que somos. A medida que fuimos creciendo, a medida que fuimos desarrollándonos, fuimos desarrollando actitudes, fuimos desarrollando esas características, fuimos tomando decisiones, que al final todo eso es lo que somos, ¿no? Al final esos hábitos, todo lo que hacemos, eso es lo que somos. Nos va definiendo como personas. Sin embargo, lo malo que es que lo que somos lo hemos forjado ¿dónde? En el mundo, antes de conocer a Cristo. Entonces, todas esas cosas que somos son del mundo, la hemos forjado. Pero una vez que llegamos a Cristo y tenemos ese encuentro con Dios, eso cambia. Dios nos da una nueva identidad. Y vimos ejemplos como de Abraham, que Abraham, cuando estaba en la tierra de Ur, a él se le presentó Dios y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Ese encuentro con Dios, a partir de ese encuentro con Dios, la vida de Abraham cambió, incluso tanto que Abraham, antes se escribía Abram, y a partir de ese momento Dios le puso Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes, Abraham. O sea, le cambió el nombre, ese encuentro con Dios le cambió el nombre. También vimos el ejemplo de Jacob, de Israel, que también tuvo un encuentro con Dios y le cambió el nombre a Israel. También vimos el ejemplo de Pedro. Pedro antes se llamaba Simón y con ese encuentro con Jesús, ese proceso, fue llamado Pedro. Y que Pedro significa Pietro, piedra. Y que vemos que Pedro antes era un pescador impulsivo, alguien inseguro, y fue a convertirse en una piedra, en un pilar de la iglesia, y que hasta día de hoy se le conoce como eso, ¿no? Como uno de los fundadores de la iglesia. Y vimos más ejemplos como el de Pablo. Y eso, a mí una de las cosas que me maravilla es eso, ¿no? Que incluso en ese momento, cuando tenemos ese encuentro con Dios, Él nos cambia ese nombre, nos da una nueva identidad, y justo con ese nombre va el propósito, ¿no? De nuestra vida. Por ejemplo, Abraham le dijo que significaba muchedumbre de gente. ¿Y qué fue él? El padre de Israel, ¿no? Tuvo muchísimos hijos. Ese fue el propósito y estaba inscrito en el nombre. También en el de Israel. Israel significaba el que peleó con Dios y con los hombres y venció. Y vemos a Israel que hasta el día de hoy, la nación de Israel viene de tantos años atrás, pero hasta el día de hoy perdura.
como cultura, como nación, y han pasado por ella muchísimas naciones, los griegos, los romanos, los nazis, pero la nación de Israel perdura. ¿Por qué? Porque Dios tuvo ese encuentro con Dios y justamente el propósito estaba marcado en el nombre, ¿no? Que iba a pelear con Dios y con los hombres y vencería. Y mira, hasta el día de hoy está. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Dios, nuestro nombre, nuestra identidad cambia. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Dice la palabra en Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No sé cómo iba a entrar, pero... Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Los que han nacido de la carne, carne es, y lo que han nacido del espíritu, espíritu es. Ahí nos lo dice de nuevo Jesús, que tenemos que nacer de nuevo. Ese encuentro con Jesús tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del espíritu. Como antes, Dios, nuestro padre biológico nos dio un nombre. Nacimos, pero nacimos en la carne. Ahora que tenemos ese encuentro con Dios, nacemos en el Espíritu. Y es necesario nacer en el Espíritu porque si no, dice la palabra, que no entraremos en el reino de Dios. Pero nosotros ya hemos nacido de nuevo, ¿no? Nosotros ya hemos tenido ese encuentro con Jesús. Tenemos una nueva identidad. Y ahora que hemos nacido con esa nueva identidad, Dios nos ha cambiado el nombre y aparte nos ha dado más cosas. Dice la palabra que nos ha dado el Espíritu Santo. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, en Él fuisteis sellados en el Espíritu Santo. Es casi lo mismo que en el mundo. Nosotros cuando nacemos... Por ejemplo, yo cuando nació Abraham le puse el nombre y tuve que ir a hacer tantos papeleos a sellarlo. Pues lo mismo es con Dios. Nacemos de nuevo, nos pone un nombre y aparte somos sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice que pertenecemos a Dios. Eso es lo que dice que pertenecemos a Dios. Ahora debemos de desear alcanzar nuestras metas, que es forjar el carácter de Dios. Como tenemos una nueva identidad, tenemos que vivir conforme a esa nueva identidad. Tenemos que vivir conforme a lo que ahora somos. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, la mira en Jesús. Al final, nuestra meta, ¿qué es? Nuestra meta es ser como Jesús. Tener el carácter de Jesús, esa nueva identidad es lo que trae con ello. Tenemos que vivir conforme a esa nueva identidad, conforme vivió Jesús. Puede que con ese encuentro con Dios hayamos sido transformados. Una parte, yo por ejemplo me acuerdo de que yo cuando tuve ese encuentro con Dios, yo digamos que poco a poco fui leyendo la Biblia, pero poco a poco fui siendo transformado. Me acuerdo que en los primeros días que yo venía aquí a la iglesia, yo me acuerdo que yo seguía fumando. Yo llegaba en el trabajo y en el trabajo fumaba. Yo llegaba con el jefe y, hombre, el jefe me decía, vamos a fumar. Y yo, vale, claro. Y claro, a mí me gustaba. Yo llegaba en casa y también fumaba. Yo llegaba a tomar un café y venía a la iglesia, pero como que poco a poco fue cambiando algo en mí, ¿no? A mucha gente le cuesta mucho dejar de fumar, ¿no? A mí, de repente me dice el jefe, vamos a fumar, y yo, ostras, que me duele la cabeza. Y conforme más fumaba, me dolía la cabeza, y yo decía, ostras, ¿por qué me duele la cabeza? Y yo, voy a cambiar de tabaco, y cambié de tabaco, pero no, me seguía doliendo la cabeza. Y
dejé de fumar. Y eso de que pasas el mono o algo, no, yo no tuve el mono. Yo dejé de fumar y yo, gracias a Dios que no fumo más, pero porque no tengo ganas. Es como que fue algo que hizo el Espíritu Santo en mí. También digamos que a mí me gustaba salir de fiesta y me gustaba emborracharme. Incluso me acuerdo de venir veces a la iglesia y yo el domingo, el sábado me iba de fiesta con mis amigos. Me gustaba beber, pero de repente como que ya no me sentía igual. Y no tuve que hacer nada para ello, solo que no me sentía igual, no me sentía a gusto donde estaba. Me acuerdo yo incluso claro, yo estaba apasionado, ¿no?, por ese nuevo encuentro, y yo me acuerdo de estar borracho y hablarle a la gente de Jesús, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Yo decía, Jesús te ama, tío, Jesús. Y yo, ostras, me acuerdo de eso y yo digo, no puede ser. Pero poco a poco eso me fue cambiando en mí, ¿no? Incluso con mis amigos me llamaban el parroquias. Y yo, mira, ya se va a la parroquia. Y me quedé con el parroquias. Y yo siempre he querido agradar a mis amigos, siempre he querido, pues digamos, estar con ellos y todo eso, pero ahí había algo en mí que estaba cambiando. Lo que pasa es que lo que estaba cambiando en mí era que ahora me importaba agradar más a Dios que agradar al mundo. Me importaba más no lo que decían mis amigos, sino lo que decía Dios de mí. Y no fue algo que tuve que luchar ni que pelear, no, fue algo que cambió en mí. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, Él nos da una nueva identidad y eso poco a poco va cambiando en nosotros. A mí fue un nuevo Harold, fue cambiando facetas de mí. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, aún hoy hay cosas en mí que no han cambiado, que son de mi antigua identidad. Y puede pasar que después de ese nuevo encuentro aún haya cosas que no le agradan a Dios y que aún perduren en esa nueva identidad. Por ejemplo, hace poco, orando y eso, yo pensando que mi confianza estaba puesta en Dios. Pero había algo en mí que aún mi confianza estaba puesta en el trabajo. Yo decía, porque estoy muy preocupado por el trabajo, estoy muy preocupado por el dinero, por esto, y yo decía, ¿por qué? Porque mi confianza aún está puesta en el dinero. Entonces hay cosas que en ese nuevo Harold aún no han cambiado, que en ese encuentro con Dios no ha cambiado. ¿Qué es lo que me toca hacer ahora? Ahora lo que me toca es esforzarme por cambiar esas cosas. Lo que hice fue arrepentirme, dije, Dios, perdóname, porque no puede ser que yo esté más confiado en el trabajo, en mi seguridad, en el dinero que en ti. Entonces me arrepentí y en eso estoy. Quiero agradar más a Dios, quiero confiar solamente en Él. Así también os pasa a vosotros tal vez. Habéis nacido de nuevo, habéis tenido una nueva identidad, pero a lo mejor hay algo en vosotros que aún no, que pertenece a la antigua identidad, no a la nueva. Aún hay algo en vosotros que a lo mejor no le agrada a Dios. Hay algo en vosotros, digamos, que no muestra el carácter de Jesús. A lo mejor hay algo en vosotros como por ejemplo la ira, los celos, la envidia, el egoísmo, murmuraciones, mentiras, que si os tiran mal las cosas del mundo, la música, los amigos del mundo, puede ser que aún hay cosas que nos atan, que nos cautivan y que no nos dejan o que no dejan a que Dios obre en nosotros. Tenemos que rendir todas esas cosas a Dios. Tenemos que rendir totalmente todas esas áreas que no han sido rendidas a Dios. Sin embargo, todo eso puede tener una raíz más profunda. Estuvo hablando Antonio el otro día de que hay cosas externas, como puede ser envidia, puede ser la mentira, puede ser el egoísmo, la ira, puede eso partir de una raíz más profunda. Como por ejemplo la inseguridad. La inseguridad puede provocar los celos o la envidia. Y aún así esa inseguridad puede venir de otra cosa más profunda, como por ejemplo el orgullo. Quería hablar más acerca del orgullo. El orgullo es casi como algo
primigenio, ¿no? Que de ahí parten muchas cosas. No por nada la Biblia habla mucho del orgullo. Han habido reyes, dice que el rey Ucías, el rey Ucías dice que hizo lo bueno delante de Dios, fue un rey perfecto, dice que llevó a Israel de las ruinas, la llevó a lo más alto, Israel con él prosperó, le ganó muchas batallas. Sin embargo, a lo último, el orgullo, lo que le hizo fue perder todo lo que había ganado. Se puso en un lugar que no le debía y por eso Dios le dio lepra y lo mandó a... ¿Dónde mandaban a los leprosos? Pues a una isla, creo, por ahí. Eso me he inventado, pero bueno, lo mandaron al solo. La Biblia habla mucho del orgullo, es algo primigenio. El orgullo puede provocar la vergüenza. ¿Por qué lo sé? Mirad, el orgullo es como que tú te enalteces, tú tienes una estima de ti misma muy elevada. ¿Y la vergüenza qué es? La vergüenza es el temor a cómo te ve la gente, la vergüenza es el temor a hacer el ridículo. Entonces, cuando tú te sientes, te enalteces o te ves de una manera, tú dices, pero yo qué voy a hacer eso, pero si yo soy ¿yo por qué voy a aplaudir? Si yo soy el chulo, ¿sabes? Eso es la vergüenza. Y parte de algo del orgullo. La timidez también puede partir del orgullo. La timidez es el miedo a qué pensará la gente de ti. La timidez es el miedo a exponerte, a abrirte. Más que todo, a qué pensará la gente de mí. Cuando tienes siempre ese pensamiento de qué pensará la gente de mí, eso es orgullo, porque tú te ves de una manera y no puedes ser rebajado a lo que tú piensas. Por eso es la timidez. Y todo eso, la timidez, la vergüenza, no nos dejan gozar de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Hay muchas, incluso vosotros a lo mejor podéis pensar en muchas situaciones que os habéis perdido por la vergüenza o por la timidez, que ya no pueden volver atrás. Eso es algo que nos mantiene cautivos, algo que nos mantiene atados. ¿Pero por qué? Porque la raíz está en el orgullo. La envidia es un sentimiento que te carcome. Es el dolor por no tener lo que tiene el compañero o el amigo. Incluso también puede partir del orgullo. Decir, ostras, yo me merezco esto y ¿por qué lo tiene que tener este? ¿Por qué este lo tiene y yo no, si yo soy más? ¿No lo habéis pensado? ¿Por qué este tiene novia y yo no tengo novia? Y yo no me como los mocos y este es más feo que... Incluso... los celos, perdón, me había dicho los celos. También los celos pueden partir de ahí, del orgullo. Porque tú te ves, te enalteces, tienes una estima de ti mismo de la que no merece. En Hebreos, y todo esto no va a dejar que avancéis en vuestro camino, hacia la meta, hacia lo que Dios quiere que haga. Veréis, todo eso es como que lo envenena todo. La envidia y los celos envenenan no solo a ti, sino que envenena todo lo que hay a tu alrededor. En Hebreos dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Todas esas cosas pueden envenenar no solo a nosotros, sino a lo que están a nuestro alrededor. Veréis, veo que se está formando un buen grupo de jóvenes, ¿no? Hay un buen ambiente y eso es lo que tiene que haber. Debemos de desear que siga ese buen ambiente. Debemos desear que todos los jóvenes que vengan se integren lo mejor posible. Sin embargo, puede que... Por eso dice el versículo que debemos esforzarnos por vivir en paz.
Si tenemos algo en nuestro interior, algo, una raíz, como dice, de amargura, no solo puede dañarnos a nosotros, sino que puede dañar a los que están a nuestro alrededor. Debemos de esforzarnos por cuidar los unos a los otros, dice. Por ejemplo, debemos orar por los hermanos, orando los unos con los otros, preocupándote por lo que le pasa a Luis o preocupándote por lo que le pasa a Samuel, preocupándote por lo que le pasa a Adriana y ayudándonos los unos a los otros. Si habéis tenido algún encontronazo, hablarlo, simplemente orando por el hermano que se enfada, porque muchas veces a ese hermano que menos merece que le hablemos, menos merece que le amemos, a lo mejor ese hermano es el que más lo necesita. Dice, cuídense los unos a los otros y que no brote ninguna raíz de amargura que pueda dañar al grupo. Si hay algo en nuestra antigua identidad, de nuestra carne, que no hayamos rendido a Dios y algo que perdure en nosotros, como la envidia, los celos, los pleitos, puede provocar una raíz de amargura. Y como he dicho antes, que no solo afecte a ti, sino que afecte a todo el grupo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, pueden producir murmuraciones, pueden producir, ¿cómo se le dice? Cotilleos, crítica, chisme. Ya puedes envidiar a otro y decirle, mira mira al Harold que es más feo o mira al Yuri. Eso es la murmuración y eso va a traer. Y tenemos que tener en cuenta que Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Dónde está Satanás? Si hay algún roce, algún pleito, es seguro que Satanás lo va a utilizar para romper, porque dice la Biblia que Satanás solo viene para robar, hurtar y destruir. Si él va a utilizar cualquier situación ¿cómo se dice? Siempre se me olvidan las palabras. Cualquier circunstancia o cualquier malentendido que al final no sea, al final es que las cosas a veces no es como la vivimos, nosotros no tenemos toda la verdad, sino que al final digamos que algunas partes es como lo ven, como lo sienten, no es necesariamente la mentira. Y tenemos que estar atentos a ello, tenemos que adelantarnos para saber que puede ser Satanás el que quiera destruir. Tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, nuestra lucha no es contra nosotros mismos. Estamos aquí. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos. Nuestra lucha es contra principados, potestades y todas las huestes y los enemigos. Debemos de recordar eso siempre. Por ello, tenemos que desear con fuerza, con pasión, que Dios haga la obra en nosotros de una nueva identidad. Desear el carácter de Dios en nosotros, desear el fruto del Espíritu. ¿Alguien se acuerda cuál es el fruto del Espíritu? Muy bien. Un 10 te damos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3, 4. Dice que cada uno, que no estimando a cada uno como superiores, es decir, estimando a los demás como superiores a nosotros. Está hablando de la humildad. La humildad también es muy importante. En la Biblia se habla mucho de la humildad. Tenemos que desear la humildad. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad contrarresta el orgullo. La humildad contrarresta el orgullo, que puede ser la raíz de ciertas ataduras como lo hemos visto antes, como la envidia, los celos, la vergüenza, la timidez. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Aquí habla que Dios detesta a los orgullosos. Y más adelante dice, y enaltece a los humildes. La humildad es reconocer tus limitaciones. La humildad es reconocer
que eres débil. La humildad es reconocer aparte que eres débil, pero también exponerlo. No hay por qué ocultarlo. Cuando lo ocultamos, lo escondemos en capas y capas de orgullo, que al final lo que hacen son esas raíces de amargura. Nos hacemos una coraza impenetrable porque nos da miedo exponernos. La humildad es reconocer también las cualidades de los demás. Es gozarme con los demás, decirle, ostras, pues mira, qué guapo eres o qué bien lo has hecho. Cuando hay algo en nuestro interior no damos muchos elogios, ¿no? Como que no elogiamos porque envidiamos lo que tiene el otro. Pero la humildad es reconocer las características y las virtudes de los demás. La humildad, al humilde se le hace fácil perdonar. ¿Por qué? Porque muchas veces no damos el perdón por el orgullo que tenemos. Porque nos ha herido el orgullo y por eso no perdonamos. Por eso alimenta ese rencor que tenemos. Debemos de despojarnos de todo eso. Debemos de desear ser humildes. El humilde también es el que más fácil obedece. Muchas veces la obediencia no obedecemos por orgullo. Es decir, ¿yo qué voy a barrer eso? Bárrelo tú. Yo estoy aquí para tocar la guitarra, yo no estoy para barrer. Estoy aquí para predicar, yo barrer no. Toma nota, que no, es broma. Pero es por eso. Muchas veces no obedecemos por orgullo. Somos rebeldes. La rebeldía también puede partir del orgullo. En vano no se habla mucho, se habla muchísimo del orgullo. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El humilde no busca cosas por reconocimiento, no busca el reconocimiento. No busca que le digan qué bien que lo has hecho o qué bien que lo haces. Todas esas cosas las hace por humildad. En cambio, el orgulloso a lo mejor sí lo hace para ser aplaudido. Yo tengo un compañero en el trabajo que, no sé por qué a mí las personas que solo hablan de yo, pues yo tengo un compañero así, me ha tocado así. Él dice, no, yo es que lo he hecho así, yo es que soy así, yo es que hago esto, yo es que soy muy prudente, yo es que soy mejor que tú, y siempre, y aparte, no, es que yo, macho, cállate ya, parece que antes de salir de casa esté frente al espejo y esté, te amo, te quiero. Es que, de verdad, ¿no? Y siempre está buscando el aplauso, siempre está yendo a donde el jefe decía, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Esa persona al final es una orgullosa, que lo único que quiere son aplausos, y aparte también es porque también es inseguro. Pero hay muchas cosas, muchos rasgos, mucha identidad que hay en nosotros es por culpa del orgullo. Debemos de deshacernos de todo eso. Ser humildes son todo ventajas. Por eso a Dios les gustan los humildes. Mirad, ¿por qué crees que a Dios dice de David que tenía un corazón conforme al de Dios? Porque David era muy humilde. David apacentaba ovejas y apacentaba ovejas. A David le decían, vete tú a sacar leche y sacaba la leche. Mataba osos, mataba pero sabía qué posición tenía. A David tuvo un periodo en donde le estaba persiguiendo Saúl. Saúl era el rey, pero a él ya lo habían nombrado rey, y él aún decía y se mantenía fiel a Saúl. Incluso tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató. Pero todo eso viene de la humildad. Al final, para ser humildes necesitamos pasar mucho tiempo en intimidad con Dios. Examinar cada detalle de nuestra vida, examinando tu comportamiento, por qué haces las cosas, y que sea el Espíritu Santo quien te muestre dónde está el fallo, para que Dios haga la obra en ti, porque es el único que puede hacer la obra. Para ser humilde necesitas tener muy claro quién eres, o más que todo saber quién dice Dios que soy. Para ser humilde necesitamos saber quién Dios dice que soy yo. Necesitas pasar mucho tiempo en oración, necesitas pasar mucho tiempo en intimidad, porque todas esas cosas están muy profundas en nosotros.
Hay muchas cosas que yo a lo mejor no he averiguado y a lo mejor tengo que cambiar, pero todas esas cosas nos las revela el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En el Salmo 139 dice, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Al final, en esa comunión con Dios, es el Espíritu Santo quien nos dice cómo somos, qué es lo que hay en nuestro interior. Por eso lo necesitamos tanto, porque a lo mejor nosotros mismos no podemos ver por nuestra ceguera. Muchas veces el orgulloso dice, a lo mejor yo le pregunto a mi compañero y dice, tú eres muy orgulloso. ¿Yo orgulloso? Yo soy muy humilde, soy más humilde que tú. Por ello puede que hayamos tenido un encuentro con Dios que nos cambie a una nueva identidad. Pero puede quedar cosas en nosotros que no nos dejen rendirnos totalmente a Dios. Algo en nuestro corazón que impida que Dios obre por completo. Por eso debemos de desear con todas nuestras fuerzas que Dios haga algo totalmente nuevo en nosotros, una identidad nueva, una nueva identidad. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está hablando David con un deseo, con unas ganas locas de que Dios haga algo nuevo en él, un corazón nuevo. Y veréis, en Génesis 1:1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. La palabra que se utiliza para creó en hebreos es bara. Y bara es la misma palabra que se utiliza en este salmo, en crea en mí, oh Dios. El bara tiene un significado que es algo que solo puede hacer Dios, algo que solo se hace de la nada. Hay otra palabra que se utiliza para crear que es yastar, yo es que sé mucho hebreo, yastar que es crear, pero es como formar, y no es lo mismo. Bara es especialmente solo para lo que hace Dios, que lo puede hacer de la nada, y en este salmo lo utiliza igual. Crea en mí, oh Dios, un corazón, algo nuevo, algo de la nada, algo que solo pueda hacer Dios. También puede crear una nueva identidad en nosotros. Podemos pedirle que Dios haga una nueva identidad en nosotros. Algo de la nada, algo que solo puede hacer Dios. Dios puede hacer un nuevo Harold, y eso es lo que yo más ganas tengo. Tengo un deseo, pasión por ello. Puede hacer un nuevo Luis, una nueva Ana, una nueva Adriana, un nuevo David. Amén. Pero tenemos que desearlo con fuerza, con pasión. Para ello es necesario el arrepentimiento. Cuando tenemos ese nuevo encuentro, no sé si os acordáis cuando vuestro encuentro con Dios, yo, por ejemplo, tuve como un sentimiento de arrepentimiento, ¿no? De que una necesidad de que Dios me perdonara porque me sentía sucio. Pues ahí, si en ese cambio lo hubo, también lo habrá ahora mismo. Para que Dios pueda obrar, para que Él cree un corazón y una identidad nueva por completo, es necesario un sincero arrepentimiento. Desear con pasión ese cambio en nosotros, desear con pasión y arrepentirnos sinceramente. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Cuando nos arrepentimos, cuando oramos con fuerza a Dios y buscamos su rostro, Él oye nuestras oraciones. Como dice aquí, Él sana nuestra tierra, puede sanar lo que tengamos ahí profundamente arraigado, como puede ser el orgullo, y con ello la envidia, los celos, la apatía, la falta de amor. Él puede sanar esa tierra, pero tenemos que desear, tenemos que buscar con anhelo, con pasión. Dice en Jeremías 29, 13, 14, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Él puede desatar todo lo que tengamos atado, esa cautividad, esa timidez, esa vergüenza, Él lo puede desatar, si le buscamos de todo corazón. Y lo dice su palabra, y Él no miente, Él no es hombre para mentir. Pero tenemos que creer en su palabra, tenemos que desear creer en su palabra. Dice, si no creemos, si tenemos si tenemos problema de incredulidad, dice Dios, que Él lo puede vencer. Alguien le vino a Jesús con su hija, dice, Jesús, sana a mi hija. Dice, ¿pero crees? Y él, arrepentido, dice, no creo, sana mi incredulidad. Él puede sanar tu incredulidad. Y para terminar, amados, nos urge que busquemos a Dios de todo corazón. Desear con pasión que Él haga un nuevo yo en nosotros. Un nuevo Harold, un nuevo Luis, un nuevo Pablo, un nuevo David. Para dejar de lado todas aquellas cosas que nos frenan para cumplir su propósito en nosotros. Que puedan traer una raíz de amargura y que rompa la convivencia que ahora mismo tenemos. Y en vez de preocuparnos por nosotros mismos, podamos esforzarnos en cuidarnos los unos a nosotros, con amor. Amén. Y yo quería orar por vosotros. Sí, Señor Padre, te doy gracias, Señor Padre, porque tú eres soberano, Señor, tú eres poderoso. Señor, creemos en ti, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú has dado a tu Hijo, Señor, por nosotros, para tener esa relación, Señor, y que tú eres grande y ese Dios de milagros, Señor, Padre, de ayer y de hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos tener, Señor, un verdadero arrepentimiento, Señor, para que tú puedas obrar, Señor, para que puedas crear, Señor, de la nada un corazón limpio, Señor, que puedas crear, Señor, una nueva identidad en nosotros, Señor, que se despierte en nosotros una pasión, Señor, un fuego, Señor, por buscarte, por adorarte, Señor, Padre. Creemos, Señor, de que tú lo harás, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vale, hasta aquí hemos acabado y vamos a despedirnos de las redes. Hasta luego.